¿Qué pasaría si te dijéramos que podrías tener un coche volador de Tesla por el precio de un iPhone usado? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero abróchate el cinturón, porque esa ficción podría estar convirtiéndose en realidad. Elon Musk ha sacudido una vez más el mundo tecnológico, con rumores de un coche volador de Tesla con un precio de solo $6.789. Sí, lo oíste bien. Imagina volar desde Nueva York hasta San Francisco en menos de 19 horas, evitando el tráfico, los peajes y las escalas, todo en una elegante aeronave eléctrica que cuesta menos que una bicicleta eléctrica promedio. Entonces, ¿qué tan cerca estamos del despegue? ¿Cómo será esta máquina futurista? Y la gran pregunta, ¿cómo puede Tesla hacerla tan asequible? Vamos a profundizar. ¿Cómo analiza Tesla el precio del coche volador? Imagina esto, tocas tu teléfono, y en cuestión de minutos, un elegante coche volador de Tesla desciende del cielo, aterriza en tu azotea y abre sus puertas para ti. Entras, recibido por una cabina futurista totalmente autónoma, y así de simple, despegas, sin tráfico, sin ruido, solo un deslizamiento suave por encima del caos, reduciendo un viaje que tomaría horas a solo unos minutos. Suena como de película de ciencia ficción, pero no es fantasía, es en lo que Tesla está trabajando. ¿Y la parte más sorprendente? El precio rumoreado, solo $6.789. ¿Es eso real? ¿O solo otro rumor salvaje de Internet? Después de todo, cuando pensamos en vehículos personales voladores, generalmente hablamos de 6 cifras como mínimo. Cualquier cosa entre $150.000 y $350.000 suena razonable, y $500.000 no sería sorprendente si lo comparas con superdeportivos o helicópteros. Entonces, ¿cómo podría Tesla, de todas las compañías, ponerle ese precio a algo tan revolucionario por menos que un Toyota Corolla usado? Suena una locura, especialmente cuando incluso el Tesla Model 3 de nivel básico comienza por encima de $38.000. Y estamos hablando de aviación, una industria donde el estándar para seguridad, tecnología y rendimiento está literalmente por las nubes. Grandes nombres como Joby Aviation, EAND y Lilium ya tienen prototipos funcionales, y ninguno es barato. Pero Tesla es una bestia diferente, con sistemas de baterías de vanguardia, materiales livianos y algunas de las mejores tecnologías de conducción autónoma del planeta. El conjunto de herramientas de Tesla está hecho a medida para algo como un coche volador. Ya han demostrado que pueden romper el mercado con vehículos eléctricos, ¿por qué no hacer lo mismo con la movilidad aérea? Y no te equivoques, esto no es solo un Model Y con alas. Construir un verdadero coche volador significa repensar todo: aerodinámica, estabilidad de vuelo, eficiencia energética y estrictas normas de seguridad de grado aeronáutico. Por eso muchos todavía se burlan de la idea. El precio simplemente parece demasiado bueno para ser verdad. Pero hoy, vamos a sumergirnos en los hechos reales. Vamos a explorar cómo Tesla podría realmente lograrlo, y por qué ese precio de $6.789 puede no ser una fantasía después de todo. Desde fabricación escalable hasta dominio de la cadena de suministro, y desde minimalismo de diseño hasta el aprovechamiento de avances de SpaceX y Starship, vamos a desglosar los números y la estrategia que podrían hacer del viaje aéreo personal una realidad para todos. Porque si hay algo que hemos aprendido sobre Elon Musk, es esto: nunca digas nunca. Diseño y materiales. En lugar de utilizar hélices tradicionales como los aviones actuales, el coche volador personal de Tesla contará con un motor a reacción eléctrico. Este motor está inspirado en la poderosa tecnología de SpaceX, pero será adaptado para vuelos eléctricos, haciendo que el viaje sea más eficiente y sostenible. Tesla también incorporará la tecnología de aterrizaje del Falcón en este coche volador. Esta tecnología permite que el vehículo despegue y aterrice verticalmente, con suavidad y facilidad. Como resultado, el coche tendrá un mejor control durante el vuelo y, lo más importante, garantizará un aterrizaje suave y seguro. En cuanto al diseño exterior, Tesla utilizará un chasis monocasco minimalista, similar al diseño de la nave Starship. Sin embargo, en lugar de acero inoxidable, usarán una aleación de aluminio y litio. Este material no solo es liviano y resistente al calor, sino también visualmente impresionante, brindando al coche tanto durabilidad como una apariencia lujosa y llamativa. Aunque aún no hay mucha información detallada disponible sobre el diseño, por lo que se sabe, el interior del vehículo estará diseñado para acomodar de 1 a 2 personas, con un enfoque en la comodidad y la facilidad de uso. Además,
El coche integrará sistemas de control avanzados y características de seguridad para asegurar que los pasajeros se sientan seguros durante su viaje. Imagina estar sentado en un vehículo altamente moderno con una vista sin obstáculos. La cabina de este coche está inspirada en dos gigantes de Tesla y SpaceX, el Cybertruck y la nave Dragon. Su cúpula es un vidrio transparente de 360 grados, ofreciendo una vista increíble que te permite experimentar plenamente el entorno que te rodea sin obstrucciones ni interrupciones. Al diseñar el coche volador de Tesla, el mecanismo de las puertas es un factor crucial que afecta la comodidad, seguridad y experiencia del usuario. Las dos opciones más comunes hoy en día son las puertas tradicionales y las puertas tipo ala de gaviota. Las puertas tradicionales, como las que se encuentran en la mayoría de los vehículos eléctricos, ofrecen simplicidad y practicidad. Este diseño facilita la fabricación de los coches voladores, reduciendo los costos de producción y mantenimiento. Además, al aterrizar en espacios reducidos como estacionamientos en azoteas o calles urbanas congestionadas, las puertas que se abren hacia los lados enfrentan menos restricciones de altura. Por otro lado, las puertas tipo ala de gaviota proporcionan una sensación futurista y moderna mientras optimizan el espacio durante el aterrizaje. Estas puertas se abren verticalmente, permitiendo que los pasajeros salgan fácilmente incluso cuando hay obstáculos cercanos. De hecho, vehículos como el Tesla Model X ya han implementado esta tecnología con sensores incorporados para evitar colisiones al abrir. Esta característica es especialmente útil para los coches voladores, permitiéndoles aterrizar en espacios confinados sin preocuparse por tener suficiente espacio para puertas que se abren hacia los lados. Entonces, ¿cuál opción es la mejor? Si tú estuvieras diseñando un coche volador, ¿elegirías puertas tradicionales o tipo ala de gaviota? Déjanos saber en los comentarios abajo. En cuanto a la disposición de la cabina, el sistema de control será simplificado, con una gran pantalla táctil para facilitar la operación del conductor. Esta pantalla también proporcionará retroalimentación áptica, reemplazando botones tradicionales y ofreciendo una experiencia más moderna y conveniente. Todas las dinámicas de vuelo y tareas de navegación serán gestionadas por la IA de Tesla con navegación extremadamente intuitiva, manteniendo el estilo de diseño característico de Tesla sin comprometer la simplicidad y elegancia. En el interior, el espacio es luminoso y aireado, creando una sensación de comodidad desde el primer vistazo. La cabina está hecha de fibra de carbono, un material que mejora la durabilidad del coche mientras mantiene una apariencia elegante, lujosa y futurista. Los asientos están diseñados para 2 personas, perfectos para viajes de exploración en solitario. A diferencia de la naturaleza abarrotada de los vehículos tradicionales, cada detalle está optimizado para asegurar el máximo confort de los pasajeros, permitiéndote disfrutar plenamente del viaje. Especificaciones técnicas. Igualmente importante, este vehículo incorpora tecnología avanzada. Utiliza una plataforma de alto voltaje de 800 voltios con carburo de silicio, lo que mejora la eficiencia energética y optimiza el rendimiento general. Cuando piensas en un coche volador de Tesla, podrías imaginar algo elegante y de alta tecnología. Eso es exactamente lo que pretende ser el coche volador de Tesla. Este vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical puede transportar hasta 2 pasajeros, lo que lo hace ideal para viajes rápidos dentro de la ciudad. Puede alcanzar velocidades de hasta 150 millas por hora y tiene una autonomía de hasta 100 millas, lo que permite múltiples vuelos consecutivos con un tiempo de espera mínimo. Además, es increíblemente silencioso, aproximadamente 100 veces más silencioso que un helicóptero tradicional, produciendo solo 65 decibelios de ruido durante el despegue y el aterrizaje, lo que equivale al nivel sonoro de una conversación normal. Hasta ahora, Tesla se ha comprometido a mantenerse a la vanguardia de la tecnología. La empresa está explorando tecnologías de baterías de próxima generación para mejorar la autonomía y el rendimiento del Midnight. Por ejemplo, están investigando baterías de estado sólido que tienen el potencial de duplicar la densidad energética de las baterías de iones de litio tradicionales. Se espera que el coche volador de Tesla funcione inicialmente con 6 paquetes de baterías separados, lo que garantiza la seguridad al permitir que el vehículo continúe volando incluso si una batería falla. Su sistema avanzado de control de vuelo inteligente puede operar de forma autónoma o ser pilotado por un humano, ofreciendo flexibilidad para diferentes escenarios de vuelo. Actualmente, la mayoría de los coches voladores en el mercado tienen un tiempo máximo de vuelo de entre 30 y 45 minutos antes de necesitar una recarga.
Los científicos e ingenieros de Tesla están investigando activamente avances en nuevas tecnologías de baterías, como las baterías de estado sólido con mayor densidad energética y las baterías de fosfato de hierro y litio, que ofrecen tiempos de vuelo más largos. Las baterías LFP son conocidas por su alta durabilidad y costos más bajos en comparación con las baterías de níquel, manganeso, cobalto. Estas innovaciones podrían hacer que el coche volador de Tesla sea más práctico para viajes más largos, con tiempos de vuelo que se extienden hasta 1 hora y media o incluso 2 horas, y más confiable para el uso diario. Tesla contra el coche volador chino. Cuando se trata del futuro de los coches voladores, el mundo está presenciando dos enfoques radicalmente diferentes, uno desde Oriente y otro desde Occidente. En China, empresas como Eang, Xpeng ROHT y Autoflight están avanzando rápidamente con vehículos voladores futuristas que parecen sacados directamente de una película de ciencia ficción. L216 de Eang, por ejemplo, es un dron autónomo para pasajeros que ya ha completado miles de vuelos de prueba, incluso transportando a funcionarios gubernamentales en demostraciones públicas. Xpeng, otro actor importante en el ámbito de los vehículos eléctricos, mostró recientemente un coche volador que puede cambiar entre los modos de conducción y vuelo, con el objetivo de transformar las congestionadas calles urbanas en cielos abiertos. Pero aquí está el problema: la mayoría de estos vehículos voladores chinos tienen un precio elevado, que a menudo supera los $200.000, y aún están sujetos a estrictos desafíos regulatorios. Ahora entra Tesla, un disruptor por naturaleza. En lugar de construir una máquina voladora de lujo para la élite adinerada, Tesla parece estar persiguiendo algo más audaz: hacer que los coches voladores sean tan accesibles y asequibles como los vehículos eléctricos convencionales. El precio rumoreado de solo $6.789 suena como una broma hasta que miras la historia de Tesla. Esta es la misma empresa que redujo drásticamente el costo de los lanzamientos espaciales con SpaceX. Llevó la tecnología de conducción autónoma basada en inteligencia artificial al mercado masivo, y convirtió el Modelo 3 en uno de los vehículos eléctricos más vendidos del mundo. El coche volador de Tesla no es solo un dron con un asiento. Se espera que combine el lenguaje de diseño de un coche con la capacidad de despegue vertical, posiblemente utilizando ventiladores canalizados o un sistema avanzado de rotores basculantes. ¿El ingrediente secreto? El ecosistema de Tesla. El coche volador podría aprovechar Starlink para comunicación en tiempo real y navegación GPS, la inteligencia artificial de Tesla para vuelo autónomo y baterías de última generación para mayor autonomía y eficiencia. Además, con el acceso de Elon Musk a materiales de grado aeroespacial y a ingenieros de SpaceX, Tesla podría construir vehículos más ligeros, más resistentes y más baratos que cualquier otro competidor. En contraste, los modelos chinos tienden a centrarse en vuelos de corto alcance y baja altitud, principalmente para el transporte urbano. Son prácticos, sí, pero a menudo limitados por la autonomía, las regulaciones y los costos. Tesla está pensando más allá de las ciudades. Imagina volar de Los Ángeles a Las Vegas en menos de 1 hora sin aeropuertos, sin tarjetas de embarque, ni tráfico. Ese es el tipo de avance que Tesla pretende lograr. Así que, mientras que las empresas chinas pueden ganar la carrera en las primeras pruebas y demostraciones llamativas, Tesla podría ganar la guerra por la adopción global. No se trata solo de quién vuela primero, sino de quién vuela más lejos, más barato y para todos. Cronograma y preparación del mercado. ¿Cuándo veremos el lanzamiento del coche volador de Tesla? Aunque el cronograma para su lanzamiento aún es incierto, los expertos creen que un modelo comercial podría surgir en los próximos 5 a 7 años, probablemente más cerca del año 2030. Esta estimación se basa en la trayectoria de Tesla con objetivos ambiciosos, como la producción retrasada del Cybertruck y los importantes desafíos tecnológicos y regulatorios que aún deben superarse. A pesar de estos desafíos, la innovación constante de Tesla y su experiencia en vehículos eléctricos, inteligencia artificial y tecnología aeroespacial indican firmemente que el coche volador es una cuestión de cuándo, no de si. Muchos expertos predicen que los coches voladores podrían comenzar a aparecer en algunas ciudades para el año 2030. Ciudades como Dubái, Los Ángeles y Singapur ya están realizando vuelos de prueba, y grandes empresas han anunciado planes para lanzar servicios comerciales de coches voladores en los próximos años. Sin embargo, se espera que la adopción generalizada tarde más tiempo, con algunas estimaciones que sugieren que los coches voladores personales podrían no volverse comunes hasta al menos el año 2050. A corto plazo,
Es probable que los coches voladores se utilicen para propósitos especializados, como viajes de negocios, servicios médicos de emergencia y transporte VIP. A medida que los costos disminuyan y la infraestructura mejore con el tiempo, eventualmente podrían convertirse en una alternativa viable para los desplazamientos diarios. Si bien esto representa un avance tecnológico significativo, es importante tener en cuenta que producir un coche volador no es tan simple como fabricar un vehículo eléctrico tradicional. Elon Musk ha generado un gran interés en torno al concepto de los coches voladores, especialmente desde que Tesla reveló su investigación en esta tecnología. Su influencia ha generado una fuerte atención mediática y del sector inversor, lo que indica un entusiasmo creciente en el sector de los coches voladores. Sin embargo, a pesar de este entusiasmo, Tesla está priorizando actualmente otros proyectos a gran escala. La empresa todavía está trabajando en mejorar la producción de vehículos eléctricos, abordar las presiones del mercado y gestionar el escrutinio público en torno a Musk. Más importante aún, Tesla debe completar la línea de producción de su robot Optimus y continuar desarrollando varios modelos nuevos de vehículos eléctricos en el próximo año. Esto significa que el lanzamiento de un coche volador de Tesla no está actualmente en la parte superior de la lista de prioridades. Aún así, Tesla cuenta con los recursos y la tecnología necesarios para llevar un coche volador al mercado más rápido que cualquier otra empresa. Con un desarrollo rápido y una innovación continua, es posible que Tesla pueda lanzar su coche volador en los próximos años. Dicho esto, el desafío de producir un coche volador es considerable, ya que Tesla necesita optimizar la tecnología de los motores, los sistemas de control de vuelo, el almacenamiento de energía y los procesos de ensamblaje a gran escala. Esta complejidad podría resultar en un precio inicial más alto hasta que la empresa logre economías de escala para reducir los costos. El Roadster flotante. Elon Musk ha hecho declaraciones audaces sobre las ambiciones de Tesla en cuanto a vehículos voladores, particularmente en relación con la próxima generación del Tesla Roadster. En junio de 2024, declaró que el nuevo Tesla Roadster podría volar, aunque no proporcionó detalles específicos sobre cómo funcionaría esto. Este anuncio siguió a insinuaciones previas de que el Roadster podría ser un proyecto colaborativo entre Tesla y SpaceX, aprovechando potencialmente la experiencia aeroespacial de SpaceX. Sin embargo, el cronograma para el desarrollo de este vehículo sigue siendo incierto. Musk ha indicado que la finalización del diseño de producción y el lanzamiento oficial podrían ocurrir para finales de 2024, pero, dado el historial de Tesla con cronogramas ambiciosos que a menudo experimentan retrasos, la línea de tiempo es incierta. También hay dudas sobre si la declaración de Musk sobre la capacidad de flotación del Roadster se traducirá en tecnología de vuelo real o simplemente reflejará características especiales de rendimiento. Incluso si Tesla logra desarrollar con éxito un coche volador, la pregunta sigue siendo, ¿está el mercado preparado? La infraestructura para coches voladores, como el espacio aéreo urbano, las plataformas de aterrizaje y las regulaciones legales, todavía está en sus primeras etapas. Se necesitan cambios significativos en las leyes y la infraestructura antes de que los coches voladores puedan convertirse en una realidad. Actualmente, la infraestructura para la movilidad aérea urbana está aún en su infancia, pero el progreso se está acelerando a nivel mundial. En Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles y Miami ya están planeando vertipuertos para apoyar vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical. Por ejemplo, Alep Aeronautics recibió la aprobación de la FAA para pruebas de vuelo limitadas de su coche volador modelo A en el año 2023, lo que indica un impulso regulatorio para los vehículos aéreos. La integración por parte de Tesla de propulsores inspirados en cohetes de SpaceX y capacidades de despegue vertical elimina la necesidad de pistas largas, lo que lo hace adaptable a entornos urbanos. Con la influencia y los recursos de Tesla, el desarrollo de plataformas de aterrizaje compactas y estaciones de carga podría alinearse con las tendencias actuales de planificación urbana, aunque los obstáculos regulatorios son significativos. El historial probado de Tesla en navegar leyes automotrices complejas ofrece una perspectiva optimista. Preparación global y el papel de Tesla. Cuando se trata de coches voladores, uno de los mayores obstáculos no es la tecnología, sino el papeleo, para volar por los cielos y circular legalmente por las calles. Cualquier vehículo volador debe cumplir con dos certificaciones cruciales: los estándares de la FAA para la navegación aérea y la aprobación de la ANSA para el uso en carretera. Estas no son simples casillas burocráticas,
Son evaluaciones complejas y profundamente técnicas que solo unas pocas empresas en el mundo pueden abordar de manera realista. Pero si hay una empresa con un historial comprobado de convertir la regulación en innovación, esa es Tesla. Tesla ya ha demostrado su capacidad para navegar marcos legales estrictos con su sistema autopilot autónomo, que enfrentó un intenso escrutinio y, sin embargo, continúa evolucionando. Esa misma experiencia, combinada con la determinación incansable de Elon Musk, coloca a Tesla en una posición privilegiada para ser la primera en llevar al mercado masivo un vehículo legal para la calle y listo para el cielo. Más allá de las fronteras, iniciativas como el Proyecto Cielo Único Europeo de la Unión Europea tienen como objetivo unificar la gestión del tráfico aéreo para el año 2035, un esfuerzo que podría allanar el camino para vehículos voladores transfronterizos y respaldar aún más las ambiciones globales de Tesla. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes, la estrecha relación de Tesla con SpaceX. Esta asociación no es solo un símbolo de estilo futurista, es una ventaja estratégica. Los ingenieros de SpaceX comprenden el cumplimiento aeroespacial, los materiales, la propulsión y la seguridad mejor que nadie. Al integrar principios de diseño de grado aeroespacial en la ingeniería automotriz, Tesla podría acelerar la aprobación regulatoria de maneras que otras empresas solo pueden soñar. Y aunque las regulaciones son una montaña por escalar, el interés público está aumentando. Según encuestas recientes, más del 40% de los estadounidenses dicen que considerarían usar un coche volador, incluso con preocupaciones sobre la seguridad. Esa es una señal importante de preparación cultural. Las personas ya no preguntan si los coches voladores sucederán, están preguntando cuándo y qué tan pronto puedo conseguir uno. El próximo Roadster volador de Tesla podría ser la respuesta, con especificaciones que incluyen una autonomía proyectada de 620 millas, propulsión completamente eléctrica sin emisiones y navegación totalmente autónoma. Esto no es solo un coche con alas, es una declaración. Está diseñado no solo para el viajero consciente del medio ambiente, sino también para el pensador futurista que quiere ser parte de la próxima revolución del transporte. Tesla no está simplemente creando una máquina voladora, está moldeando un estilo de vida completamente nuevo. Por supuesto, el camino, o el cielo, que viene no será fácil. La adopción masiva de vehículos voladores requerirá más que tecnología avanzada. Se necesitará repensar la infraestructura, construir plataformas de aterrizaje en azoteas, adaptar la planificación urbana y garantizar la seguridad del tráfico aéreo en zonas urbanas densamente pobladas. Pero si alguna empresa puede convertir ese caos en orden, esa es Tesla. Este Roadster volador no solo es factible, es potencialmente transformador. Al combinar un diseño sostenible con una ingeniería visionaria, Tesla no solo está buscando añadir un nuevo producto a su línea, está buscando reescribir las reglas de la movilidad. ¿El objetivo final? Reducir los tiempos de desplazamiento, disminuir la congestión urbana y ofrecer una alternativa limpia y eficiente al transporte terrestre tradicional. En las próximas décadas, la movilidad aérea urbana podría evolucionar de ciencia ficción a una forma de transporte común. Imagine taxis voladores flotando sobre el tráfico en lugar de estar atrapados en él. Imagine llamar a un vehículo desde su teléfono, no solo para que lo conduzca, sino para que lo eleve por encima de la ciudad y lo lleve a su destino en minutos. Lo que alguna vez pareció cosa de películas futuristas pronto podría convertirse en una realidad diaria. Tesla está trabajando incansablemente para ser el nombre detrás de esa realidad. Si esta visión del futuro le emociona tanto como a nosotros, no olvide presionar el botón de me gusta, eso ayuda al canal a llegar a más personas apasionadas por la innovación. Suscríbase y active las notificaciones para no perderse el próximo gran avance en tecnología y movilidad. Gracias por mirar. Adiós y hasta pronto.